Hola a todos y bienvenidos a Historia Full. Bueno, en el video anterior hablamos acerca de la historia del Imperio Bizantino. Hablamos sobre la lucha diplomática entre el Imperio Bizantino y el Sacro Imperio Germánico, la Cuarta Cruzada y la formación de los estados sucesores del Imperio Bizantino. En el video de hoy vamos a continuar con la historia del Imperio Bizantino y vamos a hablar sobre el Imperio de Nicea, el restablecimiento del Imperio Bizantino y la caída de Constantinopla frente a los turcos otomanos. Así que sin nada más que agregar, comenzamos de una con el tema. La guerra continuó entre los años 1212 y 1220. Los latinos vencieron a los bizantinos en la batalla del Rindaco, pero una guerra entre los serbios y los latinos le dio la oportunidad a Teodoro I Lascaris de contraatacar. Cabe destacar que la dinastía Lascaris gobernó durante toda la época que duró el Imperio de Nicea, hasta que fue reemplazada por la dinastía Paleólogo. Tras la muerte de Teodoro I Lascaris, su yerno Juan III Ducas Betatzes se hizo emperador. El nuevo emperador derrotó a sus rivales, quienes eran Alejo e Isaac, hermanos de Teodoro I Lascaris, y después de capturarlos, los hizo cegar. Después dirigió sus tropas al despotado de Épiro y conquistó parte del despotado y también partes de Grecia continental. Con el pasar del tiempo, hizo una alianza con el zar Iván Asen II de Bulgaria y sitió la ciudad de Constantinopla hacia el año 1235, pero su asedio fracasó. Durante el gobierno del emperador Juan III, él mejoró la economía, la agricultura y la ganadería. Fue muy querido por sus súbditos y por su pueblo, al punto que fue canonizado por la Iglesia Ortodoxa. Tras la muerte del emperador Juan III Ducas Betatzes, él fue sucedido por su hijo Teodoro II Lascaris. Este emperador fue un hábil gobernante, un buen soldado y un hombre de letras, el cual logró mantener unido al Imperio de Nicea. Defendió los territorios balcánicos de los ataques búlgaros y entró en guerra en contra del despotado de Épiro. No obstante, murió durante la campaña y dejó a su hijo Juan IV Ducas Lascaris como emperador. Sin embargo, el nuevo emperador era un niño de 8 años y su regente fue Miguel VIII Paleólogo, jefe del ejército bizantino. En el año 1260, el Imperio Latino no era más que algunos territorios balcánicos y Miguel VIII Paleólogo y el general Alexios Strategopoulos comenzaron el asedio de Constantinopla. Tras una breve lucha, los bizantinos retomaron el control de la ciudad y Miguel VIII Paleólogo cegó a Juan IV Lascaris, quien era un niño, y fue proclamado emperador, y así se restauró el Imperio Bizantino. La dinastía Paleólogo gobernó al Imperio Bizantino del año 1261 hasta el año 1453, cuando cayó Constantinopla frente a los turcos otomanos. No se sabe exactamente de dónde era esta dinastía, porque algunas fuentes lo sitúan en Macedonia y otras en Italia. En todo caso, siguiendo la política matrimonial y de uniones familiares que era muy común en el Imperio Bizantino, esta dinastía estaba emparentada con la dinastía de Comneno. A pesar de haber restaurado al Imperio Bizantino, Miguel VIII sabía que el imperio era muy débil, porque había que restaurar Constantinopla, la economía estaba mal y su moneda estaba devaluada. Los venecianos y los genoveses controlaban el mar Egeo y en los Balcanes estaban sus antiguos enemigos, que eran los búlgaros, los serbios, los latinos y el despotado de Épiro.
Miguel VIII buscó un acuerdo con el Papa para evitar que los latinos intentaran reconquistar Constantinopla, pero los franceses habían asumido el control del reino de Sicilia y Carlos de Anjou, que era su gobernante, sí tenía intenciones de retomar Bizancio. La condición del Papa para un acuerdo era la misma de siempre: la unión de la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica, y que los bizantinos reconocieran la autoridad papal. El emperador Miguel VIII sabía que eso era imposible. Aún así, reconoció la autoridad papal, y esto le valió la enemistad de la Iglesia Ortodoxa y también de parte de su pueblo. No obstante, las maniobras diplomáticas del emperador Miguel VIII no lograron contener a Carlos de Anjou, el cual, decidido a restablecer el imperio latino, organizó alianzas en los Balcanes y movilizó su ejército hacia la ciudad de Berat. Durante el asedio de Berat, que sucedió entre los años 1280 y 1281, los franceses fueron derrotados por los bizantinos, pero Carlos de Anjou volvió a planear un nuevo asalto en contra de Bizancio. A pesar de ello, en el año 1282 sucedieron las vísperas sicilianas, y la corona de Aragón obtuvo el dominio de Sicilia y del sur de Italia, lo que desmoronó el reino angevino de Francia y salvó al imperio bizantino de un ataque latino. Tras la muerte de Miguel VIII, su hijo Andrónico II Paleólogo asumió el trono de Bizancio en el año 1282 y lo gobernó hasta el año 1328, uno de los reinados más largos de la historia de Bizancio. En su tiempo, la Iglesia Ortodoxa en Bizancio tenía un grave problema, y era el cisma entre la facción arsenista y la facción del expatriarca José. El emperador Andrónico II intentó mejorar la economía disminuyendo el sueldo de los funcionarios de la corte y lo destinó a las campañas militares, pero esto no fue suficiente. Debido a la falta de dinero, la flota bizantina debió ser desmantelada y la defensa naval pasó a la República de Génova y a los corsarios que eran pagados por el imperio. El ejército también debió ser reducido en un momento en el que los turcos avanzaban velozmente por la península de Anatolia. Después de la derrota bizantina en la batalla de Befea, en Nicea, los turcos otomanos estaban muy cerca de Constantinopla y devastaron las zonas circundantes. El emperador Andrónico II debió pagar a los mercenarios de la Gran Compañía Catalana en el año 1304. Esta compañía obtuvo muchos éxitos militares en contra de los turcos, pero también fueron acusados de masacres y de saqueos hacia la población bizantina. Después de un tiempo, la compañía se enemistó con el emperador Andrónico II, el cual ordenó la ejecución de Roger de Flor, el cual era el comandante de la compañía. Este episodio fue conocido como la traición bizantina y sucedió en el año 1305. La compañía se estableció en Galípoli y comenzó la venganza catalana, en la que saquearon violentamente Tracia y tomaron el control del ducado de Atenas. Este episodio terminó de hundir los limitados recursos del imperio bizantino. En los Balcanes se estableció el imperio serbio, y ellos tomaron el control del despotado de Épiro y avanzaron hacia Bizancio. Al mismo tiempo, los turcos selyúcidas entraron en decadencia y fueron reemplazados por los turcos otomanos. El emperador Andrónico II fue destituido por su nieto
llamado Andrónico III Paleólogo el día 23 de mayo del año 1328. Andrónico III realizó reformas judiciales e intentó frenar el avance de los serbios y de los turcos otomanos. Estos últimos se habían ya establecido frente a la ciudad de Constantinopla. El emperador Andrónico III, más militar que político, designó a Juan Cantacuzeno, el cual era un noble aristócrata que tenía dominios en Macedonia, Tracia y Tesalia, como su primer ministro. Tras la muerte del emperador Andrónico III en el año 1341, su hijo Juan V Paleólogo, el cual tenía 9 años de edad, se hizo emperador. El patriarca de Constantinopla, llamado Juan Calecas, se hizo regente del joven monarca, y esto no le gustó a Juan Cantacuzeno, el cual deseaba ser regente del joven emperador. En este aspecto comenzó la Segunda Guerra Civil Bizantina. Debemos recordar que la Primera Guerra Civil Bizantina fue entre Andrónico II y Andrónico III, mencionada anteriormente. Inicialmente, esta Segunda Guerra Civil Bizantina no fue por el trono, sino por la regencia, porque ahí radicaba el poder que deseaba Juan Cantacuzeno. Sin embargo, esta idea cambió más adelante. Los partidarios de Juan V Paleólogo se aliaron con los serbios y Juan Cantacuzeno lo hizo con los turcos otomanos. Así que Juan Cantacuzeno fue el responsable directo de que los turcos conquistaran más terrenos al Imperio Bizantino y de que ellos se establecieran en Europa. Cuando los turcos tomaron Galípoli en el año 1354. En este sentido, comenzó la cuenta regresiva para el Imperio Bizantino. La peste negra mató a mucha gente en Bizancio. Hubo un temblor que derribó varias fortificaciones bizantinas que fueron tomadas por los turcos otomanos. De hecho, esto fue lo que sucedió en Galípoli, y los genoveses hundieron la flota bizantina cuando ésta intentó recuperar el dominio del mar Egeo. Los serbios y los búlgaros apoyaron a Juan V Paleólogo, el cual finalmente se hizo emperador en el año 1354. El emperador Juan V se dio cuenta de la lamentable situación en la que estaba el Imperio Bizantino, de manera que buscó la ayuda de los reinos occidentales, pero volvió con las manos vacías. Mientras esto sucedía en lo que quedaba del Imperio Bizantino, los turcos otomanos avanzaron por los Balcanes y derrotaron a los serbios en la batalla de Maritsa el día 26 de septiembre del año 1371. Juan V se volvió vasallo del sultanato otomano y estos intervinieron en la política interna del Imperio Bizantino. Para empeorar las cosas, el Imperio Bizantino entró en una tercera guerra civil entre Juan V y su hijo Andrónico IV, y ambos dependían de la política otomana. Al mismo tiempo, los otomanos también tenían sus divisiones internas y habían aspirantes al trono, y estos buscaban alianzas con ambas facciones de Bizancio. Esta guerra civil bizantina le dejó el campo abierto al sultán Murat para avanzar por los Balcanes, y así derrotó a los eslavos en la batalla de Kosovo, librada en el año 1389. Esta victoria de los turcos otomanos consolidó su dominio en la región de los Balcanes. La Cuarta Guerra Civil acabó con el emperador Manuel II Paleólogo, hijo de Juan V. Cuando el emperador Manuel II tomó el control de Bizancio, él era vasallo
del sultán Beyazid, pero después ambos monarcas entraron en conflicto. Desde el año 1394 hasta el año 1402, los turcos otomanos asediaron Constantinopla, pero no la lograron tomar. El emperador Manuel II buscó apoyo en los reinos occidentales, pero no tuvo el apoyo de los europeos. Sin embargo, el emperador Segismundo I de Luxemburgo organizó la Cruzada de Nicópolis, pero fracasó en el año 1396. Ahí terminó el intento occidental de salvar Constantinopla, o mínimo rescatar parte de los Balcanes. En esa situación, el Imperio bizantino estaba a punto de caer, pero en ese momento apareció Tamerlán, el cual era el kan de los mongoles, quien invadió el sultanato otomano y lo hundió en el caos. La intervención de los mongoles salvó al Imperio bizantino del colapso, y los turcos, en medio de su decadencia, pasaron a ser vasallos del Imperio bizantino. Tras la muerte del emperador Manuel II, su hijo Juan VIII Paleólogo se hizo emperador. Juan VIII entró en conflicto con el sultán Murad II, el cual deseaba restablecer el poder otomano después del ataque de los mongoles. El sultán Murad II asedió Constantinopla en el año 1422, pero fracasó. Así que tiempo después, Murad II y el emperador Juan VIII firmaron un acuerdo de paz, en el que Bizancio se hizo vasallo del sultanato turco otomano. El sultán Murad II se desinteresó de Constantinopla y avanzó por los Balcanes y Grecia, mientras que el emperador Juan VIII viajó a Occidente solicitando una cruzada e incluso organizó el Concilio de Basilea, en el cual se debatió la unión de la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. El emperador Juan VIII regresó a Constantinopla e intentó imponer la unión religiosa, pero la gente lo rechazó contundentemente. Además, los estados europeos no organizaron ninguna cruzada. Los estados balcánicos se organizaron bajo el rey Vladislao III de Hungría, Jorge Branković de Serbia, Juan Hunyadi y el albanés Skanderberg. Ellos organizaron un gran ejército y lucharon en contra de los otomanos en la batalla de Kosovo del año 1448. Aún así, los turcos no lograron avanzar a Europa Central ni tampoco tomaron Albania. Tras la muerte del emperador Juan VIII, su hermano Constantino XI Paleólogo asumió el control de Bizancio, siendo el último emperador bizantino. En esa época, el Imperio bizantino solo era un pequeño estado balcánico, ya no tenía nada, ni en política ni en economía, tampoco tenía un ejército. El Papa y las naciones occidentales apoyaron parcialmente a Constantinopla. En ese momento, el sultán Mehmed II, el Conquistador, organizó el asedio final de Constantinopla, no tanto por sus riquezas, sino por el valor simbólico que tenía esta ciudad. Mehmed II realizó tratados en los Balcanes y con los venecianos, para evitar una eventual ayuda de los reinos occidentales. En el año 1452, los otomanos construyeron el castillo de Rumali Hisari en la costa europea del Bósforo, para evitar los refuerzos de Occidente. Los otomanos acamparon a las orillas de Constantinopla y el día 7 de abril del año 1453 empezó el asedio. Un ingeniero húngaro llamado Orbón construyó el cañón de los Dardanelos,
un gigantesco cañón tirado por 15 pares de bueyes y 100 hombres. Este ingeniero ofreció sus servicios al sultán y sus cañones, tanto grandes y pequeños, fueron usados en el asedio. Los bizantinos también tenían artillería, disponían del fuego griego y la flota bizantina atacaba a la flota otomana. Ambos bandos bombardeaban sus posiciones y luchaban a diario. Finalmente, el día 28 de mayo, ambos bandos se prepararon para el asalto final. Los bizantinos y el emperador Constantino XI Paleólogo rezaron en la iglesia de Santa Sofía y en el amanecer del día 29 de mayo empezó la batalla. El emperador Constantino XI Paleólogo fue visto por última vez luchando en contra de los otomanos, hasta que falleció en combate. Su cadáver fue decapitado y su cabeza llevada al sultán. De esta manera terminó el Imperio bizantino. Después de casi 2000 años de historia romana y haber dejado su legado religioso y cultural en Europa Oriental, también fue la continuación de la grandiosidad griega tras la era clásica y los tiempos de Alejandro Magno. Bueno, hasta acá llega el video. Si les gustó pueden dejar su like, si no les gustó pueden dejar su dislike o comentario. En el siguiente video hablaremos acerca de la historia de Italia. Así que sin nada más que agregar, nos vemos hasta el siguiente video y muchísimas gracias por su atención.